buenos días. Esta prueba va a ser un poco de larga distancia. Voy a verificar qué tiempo de grabación me da esta tarjeta. Al mismo tiempo que estaré probando la pila del micrófono, el Bauer 200. Hasta ahora creo que el micrófono me va a funcionar con el setup que estoy usando. Es un setup diferente con la GoPro. Lo tengo prácticamente colgando a mi lado derecho y se mueve bastante el brazo, pero en fin, a ver si se le puede sacar algún provecho para hacer alguna grabación de esta manera. Normalmente tendría la otra camarita al frente viendo hacia donde uno va, y esta está simplemente a un ángulo, y no sé si el micrófono estará captando bien la voz, pero más adelante tendré entonces que probarlo. Bueno, es un día jueves, 6 de mayo. Voy a mirar algo aquí. 9:32, 3 horas 15 minutos más o menos. Pero el día está muy bonito, de hecho. Verdaderamente es lo que digo siempre, el Southwest es impresionante. Tiene detalles. Verdaderamente los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y qué bueno, una de las cosas que se puede hacer en estos viajes es meditar en la palabra de Dios. Y he estado haciendo algunos ajustes con las grabaciones por el YouTube y por el Facebook, y algunas grabaciones en vivo que son un poco más complicadas por lo del internet y lo del YouTube. No te deja, pero a menos que tengan 1000 suscriptores para hacerlo con un celular. Pero he trabajado con la tableta y parece que sí se podrá hacer algo con la tableta, aunque no será igual. Y algo más que he estado haciendo con un hermano de la iglesia, de la congregación. Él le puso el nombre a este programa, es Coffee with Carlos. Entonces es un tipo de preguntas y respuestas. Él es un moderador que me estará guiando en la conversación para grabarlo y subirlo entonces a los medios de comunicación.
pero está en estado de prueba también, porque lo que se hace con estas pruebas que yo hago aquí, apenas para algo sencillo, con lo del micrófono, la cámara y cómo afecta lo que le llaman la periferia alrededor de la cámara y de la grabación en sí. A veces toma tiempo hasta que logras el mejor resultado. Estas cosas técnicas no trabajan siempre como uno piensa o como uno espera, pero sí trabajan luego de buscarle uno la vuelta. Y entonces es una grabación de por lo menos media hora. Habíamos hecho la primera, nos pasamos de la hora un poquito, y para hacerlo bien con una buena resolución quiero usar una DSLR, una cámara Canon. La viejita ya tiene más de 8 años, la SL1 Rebel de la Canon. Y entonces ha habido que hacer algunos otros ajustes con lo del sonido, el micrófono, para atenuar el ruido y todo de la corriente cuando se usa un plug de la pared, o arriesgarnos con la batería, con la pila, pero la pila no está garantizado que nos dure una hora completa. Por eso estamos mirando el tiempo de quizás unos 30 minutos. De hecho, la Canon no te graba continuamente más de 29 minutos 59 segundos. En ese número 29:59 ella para de grabar y tendrías que empezar una nueva grabación, completamente nueva grabación. No es segmentos. Cuando llega a los 4 gigas ella se divide en segmentos, pero eso está bien porque continúa mientras esté dentro del frame de los 29 minutos. Pero cuando llega a los 29 minutos 59 segundos, la grabación para completamente. Eso motiva a que hagamos algo que sea de unos 25 minutos más o menos. Lo cual está bien, porque estos temas, cuando hablamos, yo dije en la primera grabación que hicimos, como es en inglés, y es un poco más complicado para mí, ¿no? Dije, esto es Bible Talk. Entonces, es como un disclaimer. Cuando se está hablando de la Biblia, solo hay una manera de interpretarla. Para que haya un verdadero argumento, tiene que ser alguien que verdaderamente conoce al Espíritu Santo. Y esto es serio porque mucha gente no toma esto en cuenta. Convertirse a Cristo, como decimos, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como le dijo el Señor a Nicodemo. No hay otra. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, el apóstol Pedro vuelve y nos recuerda que para convertirse a Cristo hay que arrepentirse. No es simplemente decirlo por decirlo, o decir que cree en Dios. Aún se dice en la misma Biblia que los demonios creen en Dios.
y tiemblan. Eso no es el hecho de decir que creen, es arrepentirse, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y la parte del Espíritu es aún más seria todavía, porque nadie puede venir a Dios en realidad si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Esos son varios factores que tenemos que tomar en cuenta cuando una persona quiere verdaderamente cambiar el curso de su vida, la dirección en que va, y tomar una dirección segura, precisa, garantizada. Cuando hablamos de Dios, todo es posible. Aún las cosas sobrenaturales, aún las cosas que no entendemos, aún las cosas celestiales, no solamente aquí en la tierra, sino en el espacio, en la creación, en el universo. Todo está diseñado por Dios de una manera afín a la mente de Cristo. So, podemos entender en parte ciertas cosas por la fe y la intuición del Espíritu de Dios en nosotros, que normalmente no se entenderían claramente, o la ciencia no se atrevería a pronunciar todavía dictamen de lo factual de algún experimento, de algún descubrimiento, hasta que no lo pueden probar, y diría yo requete que probar de varias formas, y entonces se lanzan. No, pues no tenemos que irnos a ese extremo, porque no podemos probar a Dios. A Dios hay que recibirle por la fe, creerle por la fe. Entonces, eso es lo grande, lo maravilloso, que las cosas sobrenaturales a veces ocurren y no podemos explicarlas. Ocurren en un momento dado y no podemos manipularlas ni repetirlas. En realidad, depende de Dios, que es el que hace que ocurra algo sobrenatural. Algo que ha ocurrido porque hubo intervención posiblemente angelical y no los vemos, pero están. Entonces, es un mundo fascinante. Yo le he dicho que las profecías y la palabra de Dios es el mundo fascinante de las profecías, el mundo extraordinario de las profecías para estos tiempos en que estamos viviendo o nos han tocado vivir. Es algo sumamente, creo, sin lugar a duda, que servirle a Dios es impresionante, no es aburrido, no es religión, no es solamente dogma, no, nada de eso. Es vivo. Esa palabra de Dios está viva, tiene vida, es eficaz, es medicina a nuestros huesos. A veces necesitamos un toque de sanidad y declaramos esa palabra, y en un momento dado esa palabra invisiblemente viene y obra un milagro creativo dentro de nosotros, y el dolor se va. Y alguien dirá, eso es sugestión. No, no es sugestión, es la palabra viva que llama a las cosas que no son como si fuesen. Solo le dejamos el resultado siempre al Señor. No vamos a preocuparnos por eso, ni a tratar de probar a Dios. Vamos a creerle, vamos a dejarle el resultado al Señor, y Él dirá. Entonces seguimos hacia adelante, como mirando al invisible Dios. Es como trabaja esto, de esa manera. No hay otra. Claro, es una lucha en cuanto a que estamos todavía en este mundo, en cuerpos que
se van desgastando con el tiempo y los años, las enfermedades, todas esas cosas. Pero Dios nos ha dado a su Espíritu para que podamos soportar la aflicción, el día malo, el día difícil. Podamos soportar y por la fe y la esperanza seguir esperando entonces que lo que algunos no piensan que es posible en nuestros tiempos, nosotros sí lo pensamos, que es posible que el regreso de Jesús de Nazaret a esta tierra puede ocurrir en nuestros días. De hecho, las señales que tenemos, señales que la misma palabra dejó como ejemplo, esas señales se han cumplido y se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Acabo de ver un Jeep, no sé si es Wrangler, en venta por $6,000. Ahí estoy pasando La Rosa y está estacionado aquí. $6,000 por un Jeep. Los Jeep han subido de precio, no te creas, si han sido cuidados y le han dado buen trato, esos Jeep duran hasta que el Señor venga. De hecho, lo decimos en tono de broma, pero volviendo a lo que estaba diciendo, el retorno de Jesús de Nazaret claramente es el Hijo de María, es el Hijo de Dios, no hay otro. Puede ocurrir en cualquier momento. Y alguien dirá, no, pero eso es, algunos piensan que es la mente, ¿no? Una sugestión, algo que ha sido implantado. No creo. Hay señales. La misma ciencia hace experimentos, usa ciertas señales, indicadores para corroborar que el experimento va bien. Pues la palabra de Dios tiene señales que son históricas. La misma nación de Israel ha sobrevivido como ningún otro pueblo en esta tierra. ¿Qué más señal que esa? Que un pueblo que salió a la luz, digamos, del sol, del día, desde los días de Abraham, desde los días de los egipcios. ¡Wow! Naciones han subido, han estado un tiempo, pero se han disipado. Imperios, naciones, pueblos. Sin embargo, el pueblo que salió de los lomos de Abraham, tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, las 12 tribus. La que nos concierne más a nosotros es Judá, y ha sido Judá. De ahí los judíos, y de ahí que la salvación viene de los judíos, porque de ahí Dios nos trajo al rey David, Salomón, hacia acá, hasta los días de José y María, 2000 años atrás. Y antes de que José conociera a María como su esposa, Miriam quedó embarazada. Y ahí dirán, pero ¿cómo es posible que quedara embarazada como por arte de magia? No, la palabra lo dice claramente, la sombra del Omnipotente.
El Espíritu Santo puso sus alas sobre ella y ella concibió del Espíritu Santo. Y he ahí el Verbo, la palabra, el eterno yo soy, se hizo carne, humano, y habitó entre nosotros. Vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esto es increíble, es fascinante, es extraordinario. Hay evidencia histórica de muchas de estas cosas y personajes que se nombraron en la Biblia. Pero lo más impresionante que nadie ha logrado jamás ni podrá hacer lo mismo que hizo Jesús de Nazaret. Algunos dirán, no, es un mito. No es un mito, está en la historia. Historiadores de la talla de Josefo mencionan a Jesús de Nazaret. La historia menciona el gobierno, puedo decir gobierno, pero el tiempo que sirvió Poncio Pilatos como procurador en Jerusalén. Entonces, cuando se habla de esa crucifixión, que era algo más común en aquel entonces como sistema de ejecución de los romanos y pena capital, esa crucifixión por el madero y los clavos de la cruz romana, ahí están hablando sobre la ejecución de un tal Jesús de Nazaret. Claro, fue enterrado su cuerpo, pero de la misma manera y sobrenaturalmente, como él había dicho, después de 3 días y 3 noches sería levantado de entre los muertos. Y ahí algunos se detienen y dicen, ya no sigas porque no voy a creerlo. Bueno, pues hay que creerlo porque Dios es el que está hablando, que al tercer día el Espíritu del Señor lo levantó de entre los muertos. Jesús de Nazaret resucitó después de estar muerto 3 días y 3 noches. Y esa tumba quedó vacía. Muertos han resucitado, pero han vuelto a morir. Es el caso de Lázaro. Se cuenta la historia de cómo Lázaro murió y Jesús de Nazaret lo levantó de entre los muertos con el poder de su palabra. Pero Lázaro volvió a morir. Eso tenemos que entender esto, que Jesús de Nazaret murió y resucitó y fue levantado con poder hacia el cielo. No se quedó aquí en la tierra. Por eso la tumba de Jesús de Nazaret está vacía. No hay cuerpo, no hay huesos, no hay nada en ese lugar. Nadie ha hecho eso, ni lo hará. Ese es el Hijo de Dios, el Cordero, profetizado en tiempos antiguos, que quitaría el pecado de la humanidad y restauraría la creación, trayendo sanidad, salvación y vida eterna bajo sus alas. Fascinante, extraordinario. Entonces,
cuando comenzamos a mirar la palabra de Dios de esta manera y a creerla, todo cambia. Aún esta conversación sencilla, mientras voy manejando, llevo el tren a mi lado, voy a unas 70 millas, el tren va como a unas 75. Es fascinante todo esto porque Dios permite esta conexión, que podamos hablar de estas cosas, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de lo fascinante que es esto, cabe preguntar entonces, ¿qué es lo que viene? Además de lo que creemos por la fe, que Jesús de Nazaret va a regresar. Él habló de tiempos, él habló de kairos, que son las sazones de los tiempos. El griego utiliza la palabra kairos para sazones de los tiempos. También utiliza la palabra cronos, como decir algo cronológicamente, el tiempo, la hora. Los judíos utilizan las fiestas determinadas por Dios. Dios les dio mandamientos que tenían que regresar a Jerusalén 3 veces al año. Y le llamó los Moedín de Dios, tiempos determinados de Dios, sagrados. Hay tiempos, hay señales, hay cosas que están pasando que cuando la ciencia hace sus experimentos tiene ciertos marcadores que utilizan como referencia. Nosotros, la palabra de Dios tiene indicadores también, tiene referencias, declaraciones que se han cumplido al pie de la letra, al punto de Jesús decir que aún la creación pasará, cuando dice los cielos y la tierra. Pero la palabra de Dios, la palabra que estamos hablando, no pasará nunca. Es eterna. Sigue y sigue eternamente para siempre. Wow. Entonces cada vez nos vamos profundizando más y vamos descubriendo las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, lo sublime, extraordinario que es nuestro Dios. En este mundo fascinante de las profecías, hay tanto que hablar. Por eso es que el tiempo, cronos, se nos va de las manos. Repito, se nos va de las manos. Y cuando venimos a ver, han pasado fácilmente 40 minutos, 60, 1 hora y media. Porque los temas de la palabra están todos conectados, uno con el otro. No es un laberinto que se entiende a la deriva, al azar. No, es más que un laberinto. Está conectada en todas las esquinas, los caminos, las vueltas. Todo está conectado al punto de que ella misma se declara la suma de su palabra. Toda ella es la verdad extraordinaria.